¡Hola! ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se le pone precio a algo que a simple vista parece no tenerlo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en cómo la economía intenta resolver el tremendo desafío de asignarle un valor en dinero a los tesoros de la naturaleza. A ver, la pregunta que vemos aquí parece sencilla, pero es de una complejidad increíble. Es que, ¿cómo se valora algo que no se compra ni se vende en un supermercado o en la bolsa de valores? Pensemos en esto por un segundo. Activos como el aire que respiramos o el agua limpia son literalmente la base de todo. Pero, como no vienen con una etiqueta de precio, muchas veces en las grandes decisiones económicas se tratan como si su valor fuera cero. Un problema enorme. Entonces, aquí está el nudo del asunto. La economía tradicional, la de siempre, se queda corta. Hay que dar un salto. Pasar de pensar solo en el valor de mercado, o sea, lo que se puede vender, a una valoración mucho más amplia que capture todo lo demás, lo que no se ve, pero que es igual o más importante. Y para resolver este enredo, los economistas ambientales han desarrollado un marco conceptual súper potente. Se le conoce como el valor económico total. Vamos a ver de qué se trata. Este es el concepto clave, el valor económico total, o VET para abreviar. Y la idea es la verdad revolucionaria. Dice que el valor real de un bosque no es solo la madera que se puede talar y vender. No, es la suma de todos los beneficios que le da a la sociedad. Todos. Y lo interesante es cómo se organiza este VET. Fíjense, no es un solo número ya. Se divide en dos grandes ramas. Por un lado, el valor de uso, que son los beneficios que aprovechamos. Y por otro, el valor de no uso, que es el valor que tiene algo simplemente por existir. Y cada una de estas ramas, a su vez, se sigue dividiendo. Y para que esto quede súper claro, la fuente nos da una analogía genial, una receta de cocina. El valor de uso serían los ingredientes, la sustancia del plato, lo que nos comemos. Pensemos en los recursos. En cambio, el valor de no uso es como el aroma y la presentación. Es ese valor que le damos a algo por el simple hecho de que exista, como saber que el Amazonas está ahí, aunque quizá nunca lo visitemos. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo pasamos del concepto a un número real, a pesos y centavos? Bueno, para eso se necesita una metodología, un motor. Y aquí es donde entra el método AMUVAB. Miren, la genialidad de este método es que es un modelo híbrido. Combina, por un lado, la sabiduría y la experiencia de expertos y, por otro, cálculos financieros súper precisos. Es básicamente lo mejor de dos mundos. Para entenderlo mejor, imagínense esto. Valorar un ecosistema con AMUVAB es como valorar una joya antigua. No solo importa el precio del oro, que es lo tangible, también importa su historia, su rareza, su diseño, lo intangible. AMUVAB es el método que nos permite calcular ambas cosas para llegar a un valor total y justo. A ver, el proceso se divide en tres pasos bien lógicos. Van a ver. Primero, un grupo de expertos decide la receta del valor, o sea, qué porcentaje le toca a cada componente. Segundo, se calcula el valor en dinero de solo uno de esos componentes para tener un ancla. Y tercero, con esos dos datos, se hace una simple extrapolación para encontrar el valor total. La primera fase, entonces, es puro juicio de expertos. Usan una técnica para comparar la importancia de cada beneficio. Se preguntan cosas como, para este parque en particular, ¿qué pesa más? ¿Su valor para el turismo o el simple hecho de que exista para nuestros nietos? Y el resultado es una receta de valor que es única para ese lugar específico. Bien, la segunda fase es encontrar esa ancla monetaria, algo real a lo que aferrarse. Si el lugar genera ingresos directos como la madera de un bosque, se usa ese valor. Pero, ¿y si es un área protegida que no se explota? Ahí se usa algo diferente, los pagos por servicios ambientales, que es básicamente el dinero que se paga por los beneficios que nos da, como el carbono que captura. Y ya la tercera fase es la magia de la matemática. Bueno, en realidad es una extrapolación bastante simple pero muy poderosa. Si sabemos que el valor de un componente es de 40 millones y los expertos dijeron que ese componente representa el 40% del valor total, pues es fácil calcular que el 100% es de 100 millones. Así de claro. Ok, ya basta de teoría. Vamos a ver cómo funciona todo esto en el mundo real, con un caso de estudio de Colombia donde se usó este método para valorar una reserva hídrica y forestal. Y aquí tenemos el primer número importante, el pivote, nuestra ancla monetaria, que en este caso fue el valor de uso indirecto, recuerden, beneficios como la captura de carbono, se calculó en un poco más de 32 millones de pesos colombianos por hectárea. Y aquí está la receta que los expertos definieron para esta reserva en específico.
concluyeron que esos 32 millones de pesos del valor de uso indirecto representaban el 40% del valor total del ecosistema. El otro 60% se distribuye como vemos aquí. Y ahora sí, el gran resultado. Usando esa fórmula tan simple de la fase 3, se toman los 32 millones, se dividen por su peso del 40% y llegamos a un valor económico total de casi 81 millones de pesos por cada hectárea. Por primera vez, se tiene un precio, un valor integral y científicamente defendible. Lo más importante de esta tabla final es la transparencia. Esto no es una caja negra, ¿eh? Se puede ver con toda claridad cuánto valor monetario le corresponde a cada uno de los componentes del vete, desde los servicios ambientales que nos da hasta el valor intrínseco de su mera existencia. Claro, este reto de valorar y financiar la conservación no es solo de Colombia. Es súper interesante echar un vistazo a cómo otros países de América Latina están enfrentando el mismo problema. Lo que esta tabla nos deja claro es que no hay una sola fórmula mágica. Miren qué interesante. Costa Rica, por ejemplo, ha creado un verdadero mercado, donde una agencia funciona como un broker que vende servicios ambientales. Por otro lado, Perú impulsa acuerdos voluntarios, donde una empresa le paga directamente a una comunidad para que cuide una cuenca. Son caminos muy distintos para llegar a un mismo fin. Y al final todo este análisis nos regresa a una pregunta fundamental. Ojo, la idea de ponerle un precio a la naturaleza no es para ponerla en venta, para nada. Es para hacer visible su inmenso valor en un mundo que, nos guste o no, se mueve con el lenguaje del dinero. La gran pregunta es, ¿será esta herramienta suficiente para que de verdad cambiemos la forma en que la protegemos?